Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. A ver, vamos por aquí. Empezamos. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre esta carta de Trump anunciando aranceles del 30% a partir de este 1 de agosto. Ya fue una comitiva de nuestro gobierno de Estados Unidos. Saber cuándo se van a reunir, cuál es la postura del gobierno. Como lo anuncié, primero hay que decir que son cartas que se están enviando a todo el mundo. No, México, entre otros países del mundo, y además lo anunció el presidente Trump, que prácticamente todos van a recibir su carta de acuerdo a esta visión o este nuevo modelo económico para Estados Unidos que ha planteado él. En ese contexto recibe México la carta. Yo platiqué desde hace algunas semanas que, derivado de la conversación que hubo cuando fui al G7, se instaló una mesa de trabajo, además del diálogo permanente que ha habido, una mesa de trabajo que el viernes fue su primera reunión. ¿Quién participa por parte del gobierno de Estados Unidos? El Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio o el Departamento de Comercio, el Departamento de Tratados Comerciales, Secretaría de Energía y Seguridad, y el Gabinete de Seguridad del presidente Trump, no sus titulares, pero sí de seguridad. Y de nuestro lado fue una representación también encabezada por el secretario Ebrard, por el tema comercial, estuvo la representación de Relaciones Exteriores, Energía, ¿quién más? Seguridad también, y esencialmente fueron ellos. Tuvieron una reunión primero en la Casa Blanca y después tuvieron una reunión con el secretario, en inglés se llama USTR, que tiene que ver con los tratados comerciales, y ahí se estableció una mesa de trabajo. Ahí les informaron que iba a venir la carta. Cuando sale la carta el sábado por la mañana, nosotros ya sabíamos que esta carta iba a llegar y acordaron pues una serie de esquemas de trabajo de aquí al 1 de agosto. Por eso yo mencioné el mismo sábado que pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Entonces, ese es, digamos, el avance. Y vamos a ir informando poco a poco. El día de hoy me reúno con el equipo que fue para allá, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, para darle seguimiento a este proceso. Presidenta, ¿qué opina de que, insiste el gobierno de Estados Unidos que falta trabajo de parte de México en contra de una lucha contra el fentanilo? Pues es lo que hemos estado mencionando en las reuniones. Nosotros hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Hay colaboración, hay coordinación, pero una parte nos corresponde a nosotros en nuestro territorio para que no pase droga de aquí a allá, pero a ellos les corresponde también una parte. Y eso es lo que está asentándose en este acuerdo de coordinación y colaboración, es una y otra parte. Gracias, presidenta. También preguntarle, ayer se llevó a cabo una concentración en el Monumento a la Revolución de artistas, locutores que piden se regule el uso de la inteligencia artificial en la industria audiovisual. En el caso de algunos actores señalan que se ha clonado su voz con inteligencia artificial sin su permiso, sin darles crédito. Exigen una regulación, también piden reunirse con legisladores pues para entablar ahí un diálogo y llegar a acuerdos, porque se ven afectados su trabajo. Tienen razón, son personas que se dedican principalmente al doblaje y a través de la inteligencia artificial
de acuerdo con lo que ellos plantean, pues se han estado utilizando voces incluso de personas que ya fallecieron para el doblaje. Entonces, pues esto no es correcto. Entonces, tienen razón y ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial. Sí, de hecho pide que sea reconocido como dato biométrico ahora también en esta… Pues hay que ver si es dato biométrico o qué, pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años. El doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello y hay que proteger su trabajo, pero también su voz y su pues todo lo que está asociado a esta profesión tan importante. Entonces estamos de acuerdo con ellos y pues le pido aquí hoy lo platiqué con la consejera jurídica y a la Secretaría de Cultura que nos reunamos con ellos para ver de qué manera se puede apoyar. Presidenta, también preguntarle qué información tiene sobre el asesinato de una joven en Jalisco a manos de presuntamente su pareja, este video que está muy viral en redes sociales, donde incluso pues utiliza un arma pues de procedencia estadounidense, ¿no? ¿Qué opina de este asesinato? Pues es ¿Qué terrible, información es lamentable, es un feminicidio y está ahí el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en todo lo que se necesite para apoyar a la Fiscalía de Jalisco, que es quien debe llevar este caso. Ya por último, Presidenta, sobre estas declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, bueno, pues que ahora, después de lo que usted mencionó acerca de que eran irrespetuosas, pues volvió a decir, cito textual, que la presidenta actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder que merece el pueblo mexicano. Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Ayer estaba revisando, bueno, desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera con el entonces presidente López Obrador, y entonces tiene que aclararse todo ese tema porque es muy claro que había inocencia. Entonces es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, ¿no? Entonces todo eso tiene que aclararse. Por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros no solamente es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie. El otro día mostramos los resultados anuales, a ver si los presentas, de los distintos sexenios de la reducción de homicidios, para presentarlos nuevamente. Pues para que se vea que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio, que estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia, que haya tranquilidad, que haya paz. El trabajo que hace el Gabinete de Seguridad son de primera todos nuestros compañeros secretarios, desde el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, todo el Gabinete de Seguridad que trabaja permanentemente en coordinación con la Fiscalía.
Vean ustedes las tendencias. Nosotros estamos en este momento y va a bajar en un promedio de 70.5 en el año. Y tuvimos los primeros meses que fueron más complejos y ahora hay una reducción. A ver si presentas la de los meses en homicidio doloso. Y va a seguir bajando porque es una estrategia de seguridad que tiene 4 ejes, desde la atención a las causas hasta la coordinación, pasando por el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y la Guardia Nacional, y todo ello nos ayuda mucho para disminuir semestre más bajo desde 2017 en homicidio doloso. O sea, hay resultados y va a haber más resultados. Entonces trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Gracias, presidenta. Vamos por acá, a ver acá. Presidente, buenos días. Herrera Aldave, de Grupo Fórmula. Insistir en el tema de los aranceles de este anuncio del presidente Trump. ¿Qué va a hacer su gobierno? ¿Cuál va a ser la estrategia? Faltan hoy 16 días para que entre en emergencia. ¿Va a endurecer usted la política en materia de seguridad? Es decir, ¿va a haber más extradiciones de narcotraficantes? ¿Se va a reforzar todo esto? Estamos trabajando, miren, el acuerdo que prácticamente se tiene en seguridad, que ha coordinado el Departamento de Estado, en donde participan distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos, y en este caso ha coordinado la Secretaría de Relaciones Exteriores y han participado todos los miembros del Gabinete de Seguridad. Es un acuerdo que tiene que ver con el respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio, es 4 principios generales donde cada quien trabaja en su territorio con respeto a nuestras soberanías, y la coordinación y colaboración que tiene que haber para disminuir el tráfico de droga, disminuir el tráfico de armas, que es muy importante, y seguir avanzando. En nuestro caso lo que nos interesa pues es disminuir la violencia en muchos territorios de México donde todavía existe. Entonces hay un avance muy importante, quedan algunos detalles menores, pero nosotros queremos que sea parte de un acuerdo global, no solamente seguridad por un lado y por otro lado comercio, sino realmente como un acuerdo general con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa fue la reunión que se tuvo el viernes. Entonces, ellos saben el avance que hay en seguridad, saben el trabajo que desarrolla el Gabinete de Seguridad, estamos en comunicación permanente y confiamos en llegar a un acuerdo de aquí al 1 de agosto. De no ser así, pues ya también tenemos nuestro plan, pero confiamos en que, como hasta ahora, hemos logrado tener acuerdos, y eso es el trabajo que tenemos que hacer en estos 16 días. Y hay una mesa de trabajo que es importante, hay una mesa de trabajo con distintos departamentos, se llaman allá, del gobierno de los Estados Unidos y en nuestro caso de secretarías. Presidenta, ¿ustedes les queda claro a qué se les aplicarían, a qué productos mexicanos se les aplicarían estos aranceles del 30%? ¿A los que están dentro del TEMEC, fuera del TEMEC? Pues es parte de lo que tenemos que revisar. Recuerden que ahora el acuerdo que hay con Estados Unidos, que fue en marzo, si mal no recuerdo, es que todo aquello que esté dentro del tratado comercial tiene 0 aranceles, y todo lo que está fuera del tratado comercial tiene 25% de aranceles. Y además a todos los países se les aplicó un arancel de acero y aluminio, a todo el mundo, que también nos afecta a nosotros, y en el caso de vehículos, de la exportación de vehículos, hay un tratamiento especial para México y para Canadá. A todo el mundo se le aplicó una tarifa, y en México y Canadá hay excepciones relacionadas con lo que se fabricó en Estados Unidos, en Canadá o en México. Entonces, esos son los acuerdos que tenemos hasta ahora. La carta plantea un 30%, entonces lo que adicional. Entonces, lo que tenemos pues es una mesa de trabajo para poder
justamente defender pues la integración económica que tenemos. Y repito, porque es importante que lo sepa todas y todos los mexicanos, son cartas que se están enviando a todo el mundo, no es en particular a México. Entonces, en esta carta nos llega este arancel nuevo que tenemos que hacer, pues lo que hemos hecho hasta ahora, trabajar para evitar que este arancel dañe la economía mexicana y sobre todo a los empleos, que es lo que más nos importa. Entonces vamos a seguir trabajando, seguir informando y esperamos llegar a un acuerdo al 1 de agosto. En la propia carta dice, por ejemplo, la carta dice, si hay inversiones de empresarios mexicanos en Estados Unidos, mexicanas en Estados Unidos, puede bajar el arancel. Es uno de los acuerdos. El otro tema habla de seguridad, que ahí es donde les digo que vamos muy avanzados en el acuerdo. Y habla también de lo que es el déficit, de que nosotros exportamos más de lo que importamos de Estados Unidos y busca que haya una disminución en este déficit. México, los empresarios mexicanos tienen muchas inversiones en Estados Unidos. Estamos hablando de muchas empresas mexicanas que tienen inversiones allá. Entonces, pues todas esas inversiones hay que, de hecho las hemos platicado, hay que ponerlas en blanco y negro, desde fondos de inversión hasta inversiones directas en manufactura. Bimbo tiene inversiones allá, Cemex tiene inversiones allá, varias empresas de capital mexicano tienen inversiones en Estados Unidos. Menciono estas dos como muchas otras. Entonces, pues todo ello nos va a ayudar a llegar a un acuerdo. Y lo que queremos aquí pues es mantener los empleos y además insistir pues en esta integración comercial que nos conviene a todos. Y en el tema del jitomate, Presidenta, hoy se va a anunciar, ha estado el secretario de Agricultura y los gobernadores muy de cerca, tanto con los empresarios del ganado, los ganaderos, como con los jitomateros. Los vi ahora que fui a Sinaloa y que fui a Sonora, tuve oportunidad de platicar con sus dirigencias, con su dirigencia, y estamos trabajando de la mano para pues que haya los menores efectos. Son decisiones que toman desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda. El jitomate principalmente de Sinaloa, también de Sonora, pero principalmente de Sinaloa, que es el principal productor de jitomate, pues tiene una exportación enorme y no tendría Estados Unidos cómo cubrir esa demanda de jitomate que la provee el mercado mexicano. Por otra parte, Presidenta, si me permite, ¿qué reporte le entregó el Gabinete de Seguridad respecto a la fuga de este ciudadano de origen chino? Lo van a informar ellos. Se está en la búsqueda. Lo que es más relevante es el juez. Creo que ahí de nuevo es relevante porque pues es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez. Pues nosotros hemos estado insistiendo pues en la corrupción del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, pues por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el juez le da esta liberación? Entonces, pero el Gabinete de Seguridad lo va a informar con más detalle. Presidente, este fin de semana varios exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral le hacen un llamado a usted en la reforma electoral que anunció presentar en su momento, que sea por consenso y que incluso no disminuyan los plurinominales, sino que incluso no, que aumenten. Dicen. No, ya quieren 75% también para aprobar la reforma. Nuestro objetivo no es que
partidos que no tengan, que no ganen a un diputado, a un senador de manera directa, no tengan representación. Pero lo que sí decimos es que las listas de plurinominales pues no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto vaya al territorio a convencer a la ciudadanía. Entonces, ya en su momento pues presentaremos la propuesta que hace el Gobierno de México y pues que se abra, que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación. Muchas gracias. Lo importante es el voto popular. Esa es la democracia. Buenos días, presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sosimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, hace algunas semanas se conmemoró los 30 años de la masacre de Aguas Blancas. Una masacre que es hoy, que es presente, porque prácticamente se encuentra en la impunidad. Aquellos perpetradores, desde el presidente Ernesto Zedillo, quien incluso habla o alerta, según él, en contra del autoritarismo en distintos foros del mundo, bueno, pues nunca fue ni juzgado ni procesado por una situación de esta naturaleza. Una de las masacres probablemente con mayor impacto en las últimas décadas en este país, y vaya que hubieron varias, incluso en su propio sexenio. Sin embargo, presidenta, decíamos, no ha habido reparación tampoco para los deudos, y incluso hoy está preso Antonio Barragán Carrasco, un sobreviviente de esta masacre de Aguas Blancas, que finalmente fue aprehendido algunos años después de esta masacre por una persecución que ocurrió en contra de toda la organización campesina de la Sierra del Sur. En ese momento, en el sexenio, precisamente después de Zedillo, vino los gobiernos panistas, y prácticamente se consideró a esta a esta organización como si fuera insurgente, y así se le trató. No solamente son los 17 masacrados, hubo después más de 20 asesinatos de esta organización, hubo decenas de aprehendidos que poco a poco fueron siendo liberados, 3 de ellos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por este programa de preliberación y de amnistía. Sin embargo, el caso de Antonio Barragán Carrasco sigue prácticamente inamovible, está condenado por delitos que no cometió a más de 100 años de prisión, y no ha habido la manera de que sea liberado. Preguntarle primero, presidenta, sobre este caso, si su gobierno se ha reunido con la Organización Campesina de la Sierra del Sur a propósito de estos 30 años, si hay la posibilidad de reabrir este caso de Aguas Blancas, y también si hay la posibilidad de que haya algún tipo de indulto desde el Poder Ejecutivo local para Antonio Barragán Carrasco, porque lo que nos comentan es que sería la única manera en que pudiera salir de este encierro injusto. Lo está viendo la Secretaría de Gobernación. Esa responsabilidad la tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos con Arturo Medina, y como otros casos, los está revisando y viendo la secretaria. ¿Y le han informado algo sobre esta posibilidad de un indulto hacia? Ya lo informaremos, pero lo tienen en cuenta, inclusive hay temas internacionales con esto y lo está atendiendo la Secretaría de Gobernación. Gracias, presidenta. En otro caso que también tiene que ver con Guerrero, yo aquí le exponía la situación de Equinox Gold, esta minera que ahora ha decidido retirarse de sin remediar, como la propia ley lo marca. No debe ser. Desde la otra vez que lo planteaste, se lo encargué a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, lo está viendo. Todas las mineras que tienen explotación en nuestro país tienen la obligación de la remediación. Hay algunas mineras, también está el caso de San Luis Potosí, en donde se están retirando y no están haciéndose responsables de la remediación, que por ley lo tienen que hacer. No solamente está en las manifestaciones de impacto ambiental, sino claramente lo expresa la ley. Entonces tienen que hacer, después de la explotación minera, tiene que haber una remediación integral, en donde no afecte, o sea, que atiendan tanto la contaminación de suelo
como el impacto que tuvieron sobre el paisaje. Todo debe ser incorporado en la remediación. Presidenta, se lo planteo de nueva cuenta porque aquella vez usted precisamente hizo este llamado a que tenía que haber esta remediación. Sí, lo está viendo Alicia Bárcena, ya lo puede informar, que se lo pueda informar. Pero desde entonces ella lo tiene y ha estado avanzando. Lo que ocurre, Presidenta, es que Equinox Gold, pues además de que está en esta disputa ante Tribunal Unitario Agrario con Carrizalillo, está ofreciendo prácticamente el equivalente a 2 despensas o incluso menos por ejidatario al mes. No debe ser. Ellos tienen por ley que cumplir la remediación. Y siguen ellos acordando con empresas ahora, con comunidades ahora aledañas también a Carrizalillo. Siguen cualquier llegando a acuerdos. ampliación de cualquier actividad minera tiene que tener un estudio de impacto ambiental, una manifestación de impacto ambiental. Y en el caso de aquellos lugares donde ya terminó la minería, tiene que haber necesariamente remediación. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, bueno, ocurrió ya precisamente este proceso electoral para renovar el Poder Judicial, que por supuesto se trata de una oportunidad para que la ciudadanía, el pueblo mexicano, recuperen un Poder Judicial desde hace mucho tiempo pues copado por los grandes intereses, incluso transnacionales, y hay hoy otras expectativas precisamente para que haya justicia para todas y para todos. Ha habido, sin embargo, algunas irregularidades en el propio proceso. Usted se ha referido a que se trata alrededor del 1%. Y por supuesto que las irregularidades no demeritan el trabajo y todo el esfuerzo para renovar el Poder Judicial en este país. Sin embargo, Presidenta, quiero comentarle un caso de una persona que resultó con el triunfo para el Distrito 1 de Iztapalapa, de apellido Pacheco Torres, quien, no obstante que se le señaló de haber defendido a integrantes del crimen organizado, pues en términos generales eso no era lo más complicado. Lo complicado es que tiene antecedentes de haber cometido fraude procesal, incluso aceptando ella la comisión de este delito, llegando a un acuerdo reparatorio alternativo. Eso por un lado, y por otro también que incluso cuando defendió a este integrante de la delincuencia organizada, resulta que era servidora pública, algo que también va en contra de las leyes porque no se puede litigar en contra del Estado o alguna institución del Estado siendo servidor público y al mismo tiempo defendiendo a una persona que está litigando contra el Estado. Entonces, su opinión, Presidenta, sobre este caso y sobre otros casos precisamente que serían necesarios para sanear por completo este proceso electoral. ¿Conocen mi posición? Siempre dije que si había algún caso vinculado que se revisara por parte del Instituto Electoral y del Tribunal previo a la elección, finalmente ellos toman la decisión de no hacerlo incluso algunos los hacen después, ya que fue la elección. Y en este caso, pues que se revise en particular. Todavía falta la última determinación del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal de la Federación. Presidente, y nada más como un recordatorio, yo le había comentado también en este espacio sobre la posibilidad de conocer las estadísticas de las asistencias de los gobernadores y gobernadoras a las mesas de seguridad. Había comentado que se presentarían precisamente en los informes correspondientes de seguridad, pero todavía ya los presentamos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. Presidenta, en el tema de este nuevo planteamiento de 30% de aranceles de Estados Unidos, preguntarle si el Gobierno de México estaría dispuesto a ajustar su estrategia de seguridad para evitar esta imposición de tarifas. Es muy importante porque no es retórica cuando decimos coordinación, colaboración, pero no subordinación. No es retórica. Es lo que decimos en las mesas de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos, sus distintas instituciones, nuestra posición pública, nuestra posición privada. Entonces, hay un acuerdo prácticamente ya terminado con el gobierno de Estados Unidos, coordinado por el Departamento de Estado, en los temas de seguridad. Queda clara la soberanía, queda clara la territorialidad de cada uno de nosotros y se establecen esquemas de coordinación y colaboración.
Es un acuerdo que está prácticamente terminado, quedan algunos temas donde todavía no hay acuerdo y lo ven directamente las secretarías y al final yo le doy pues la revisión final. Pero hay un avance muy importante en el tema de seguridad, eso es muy importante que se conozca, porque no es que de aquella reunión que hubo en febrero, que fue el Gabinete de Seguridad a Washington, a la fecha hemos seguido trabajando en coordinación. Entonces nosotros esperamos que este acuerdo que hemos estado trabajando permanentemente pues sea el marco de la colaboración y la coordinación con el gobierno de Estados Unidos y que como tal sea reconocido. ¿Ese acuerdo incluiría la posibilidad de que ingresen elementos de tropas estadounidenses No. a territorio mexicano? No, nunca. ¿Y alguna otra cosa que tenga que ver con la actuación No, extraterritorial del gobierno no. estadounidense aquí? No, respeto a la soberanía total, ellos ya lo reconocieron y el respeto total a la soberanía. Lo que se establece son los esquemas de coordinación, por ejemplo, en información de inteligencia, que ellos tienen allá, que nosotros tenemos acá, y cómo se coordina esa información para la operación de ellos en su territorio y de nosotros en nuestro territorio. Colaboraciones que se han tenido desde hace muchos años y que ahora se pueden fortalecer. También en el acuerdo está por parte nuestra que hemos insistido en que ellos deben parar la entrada de armas de Estados Unidos a México. También está en la importancia de atender las causas, que el consumo de drogas pues también se debe atender. No solamente es el tráfico, sino que se atienda de fondo pues las adicciones tanto en su país como en nuestro país. Todo está incorporado en este acuerdo y siempre con respeto a nuestra soberanía. No podríamos acordar algo distinto. Hay diálogo permanente, hay coordinación, hay colaboración y México incluso ha dado resultados de los esfuerzos que ha hecho en materia de seguridad, en particular del combate al fentanilo. Las cifras ahí están. Sin embargo, parece haber un problema de credibilidad en el gobierno de Estados Unidos porque no es suficiente. Recuerden que ellos, hay un esquema en donde ellos están definiendo los aranceles. Ellos lo hacen por seguridad nacional, ese es el marco, porque finalmente el TEMEC es ley. El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, aunque en Estados Unidos es Estados Unidos, México, Canadá, en Canadá, Canadá, Estados Unidos, México. El Tratado Comercial es ley, lo aprobó su Congreso, lo aprobó nuestro Congreso y lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos. ¿En qué marco ellos ponen los aranceles? En el marco de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, una parte tiene que ver, en el caso de México, desde su perspectiva, con el tema del tráfico de fentanilo y otra parte con el déficit comercial, que desde su perspectiva es un asunto de seguridad. Entonces, hay colaboración, hay coordinación, saben lo que estamos haciendo. Y hay reconocimiento, también hay reconocimiento, lo ha hecho el embajador de Estados Unidos en México. Entonces, también es el marco en donde ellos establecen su esquema de aranceles. Por eso digo que no hay que adelantarnos, hay que avanzar en estas semanas que tenemos en los acuerdos y esperamos que nuevamente se vuelva a concretar un acuerdo, porque no es que de la noche a la mañana cambió todo, sino que hay un diálogo permanente. Si hay un reconocimiento del gobierno de Trump, ¿por qué siguen amenazándonos con aranceles? ¿Cuál es el fondo? Es una política que tienen a todos los países del mundo, a todos. Estados Unidos, a través de la administración Trump, tomó una decisión en la que ellos creen, que es que deben tener aranceles a todo el mundo para fortalecer su economía y sus ingresos. Esa es una política económica determinada por el gobierno de Estados Unidos. Pusieron aranceles a Canadá, ponen aranceles a México, pusieron aranceles a Brasil, pusieron aranceles a la Unión Europea, mandaron cartas a muchísimos otros países del mundo. Entonces es importante que se ponga en contexto
porque no es que es una carta dirigida a México excepcionalmente, sino que es una carta dirigida a todos los países del mundo. Entonces, en ese marco, ¿qué debemos hacer como gobierno? Pues en primer lugar, defender la estrategia que hemos estado haciendo, porque tiene resultados. Segundo, informar al pueblo de México que hay una mesa de trabajo en asuntos de seguridad en donde siempre hemos puesto la soberanía como un principio innegociable. Y también tenemos trabajo en relación con los temas comerciales. Entonces, esperamos que con estas mesas podamos llegar a un acuerdo, y si no se llega, pues ya habrá otras decisiones que deberemos tomar. Estamos trabajando muy de cerca con las cámaras empresariales de México, de todos los sectores, y trabajar conjuntamente. Ellos también tienen sus esquemas de comunicación a través de los propios empresarios de Estados Unidos para informar pues de la importancia de lo que se está haciendo en México. Entonces nosotros tenemos certeza en la estrategia de seguridad que tenemos, está dando resultados y va a dar más resultados. Hay disminución de tráfico de fentanilo. ¿Qué decimos? Estados Unidos tiene que hacer lo suyo. ¿Qué quiere decir lo suyo? Disminuir el tráfico de armas. A México recientemente se hizo una incautación con lanzagranadas. ¿Cómo entran los lanzagranadas de Estados Unidos a México? Entonces ellos tienen que hacer su parte de reducir el tráfico de armas ilegales hacia México. Nosotros hacemos nuestra parte de reducir el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Y la colaboración y coordinación para en ambos lados de la frontera atender el tema, desde el lavado de dinero hasta la detención de generadores de violencia en ambos lados de la frontera. Gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle sobre esta nueva etapa de combate al huachicol, ahora enfocada al tema del contrabando y del huachicol fiscal. Si nos puede informar a funcionarios de qué instituciones están investigando en esta indagatoria, en estas redes que han estado vigilando, y si ya tienen, digamos, en la mira funcionarios de qué nivel, si son federales, estatales o locales, que están involucrados. Es difícil informar, o más bien, no es difícil. No se puede informar cuando hay una investigación en proceso, pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí. O sea, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles. Pero por lo menos ¿de qué instituciones? Pues ya cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información. ¿Por qué hasta ahora solo han caído, digamos, particulares? Ustedes saben que para poder detener a una persona, a veces se cree que detener a una persona es muy sencillo, un presunto delincuente, obviamente. Para eso tiene que haber una carpeta de investigación con pruebas. Tener todos los elementos de prueba para poder tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez, esperando que un juez actúe conforme a derecho, pues lleva su tiempo. Entonces, las incautaciones que se han estado haciendo dan información y se sigue procesando esa información para poder tener todas las pruebas para que haya las detenciones de los presuntos responsables. Pero entonces sí se puede decir que existen funcionarios involucrados en esta Hasta que no salga la investigación no podríamos dar más información. Okay. Gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle sobre esta preocupación del sector de algunos industriales sobre un planteamiento del SENACE y de la CFE para que puedan reducir su consumo a cambio de no, digamos, verse afectados por los apagones cuando el sistema, digamos, rebase cierta capacidad. Se ha avanzado mucho en el aumento en la capacidad. Va a venir Comisión Federal de Electricidad, a ver si hoy mismo lo informan. Comisión Federal de Electricidad, todo el trabajo que se ha estado haciendo para tener un mayor margen de reserva. Ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho, tanto en generación, estas últimas plantas que hemos puesto en operación están ayudando,
como en plantas de emergencia y otros esquemas que se han realizado desde que entramos al gobierno, además de trabajos de mantenimiento en la red de transmisión y distribución. Entonces, se ha avanzado mucho en eso. Hay que ver estas cartas que se están enviando, cuál es el objeto que tiene. Puede ser que pudieran cambiar su horario para que en el pico de demanda no tengan la operación, sino que se trasladen a la parte base. Pero sí ha trabajado mucho en Comisión Federal de Electricidad y van a seguir plantas de generación que iniciaron en el periodo del presidente López Obrador y que estamos ya por inaugurar, y todas las nuevas plantas ya salieron prácticamente las licitaciones que planeamos para este año. ¿Pero sí se está poniendo en esta disyuntiva a las empresas? No está en riesgo ni la producción, ni no está en riesgo. ¿Qué pasa a veces? Ya le iba a apuntar aquí. La demanda de energía eléctrica, la demanda que es pues los focos prendidos, todo el uso de la electricidad, es mayor entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Por qué? Pues porque justamente llega la noche y se prende la iluminación pública y hay mucho mayor demanda a esa hora. Eso pasa en todos los países del mundo, no solamente en México. Incluso desde hace, pues yo creo que como 20 años, la tarifa de electricidad de los industriales en ese horario es más cara que en la mañana. ¿Por qué? Pues porque se orienta a que en esa hora no tengan la producción más alta, sino en la mañana. Porque la electricidad se genera en el mismo momento que se demanda. Estas luces que vemos ahora, pues la demanda de energía, y en este mismo instante se está generando en las plantas de acuerdo a la demanda. Eso lo coordina el Centro Nacional de Control de Energía. Entonces, muchas veces lo que se hace es pedirle a las empresas: no produzcas tanto de 6 a 9, sino pásate mejor en la mañana, para que no tengamos tanta presión de 6 a 9 de la noche, en que todas las plantas tienen que funcionar al mismo tiempo. Esa puede ser una de las orientaciones, pero no está de ninguna manera, por razones de generación eléctrica, en riesgo la producción nacional, ni mucho menos. Y recuerden que además ahora, pues en el norte y en el sur del país, pues viene la época de mucho calor, de mayores temperaturas. Entonces los aires acondicionados pues también presionan sobre la demanda. Pero se está trabajando permanentemente. Ojalá hoy salga el comunicado de Comisión Federal de Electricidad y le pedimos a Emilia, su directora, y a Luz Helena que vengan para que puedan explicar con todo detalle lo que se ha hecho. Pero no es que en función de si aceptan o no cambiar sus horarios, no, para nada. Entran o salen de una lista de apagones. No, para nada. No, en todo caso las demandas específicas en ciertos lugares que se pide su colaboración para cambiar los horarios, pero no tiene nada que ver con un riesgo de la producción, o una sanción, o un castigo. Nada. Y Presidenta, solo una precisión sobre una pregunta que le hacían sobre este pronunciamiento de exconsejeros del INE sobre la reforma. Ellos lo que están planteando es que la reforma pudiera salir por consenso, dando a entender que no se apruebe por mayoría, ¿no? ¿Ve usted viable este escenario? Pues fíjense las propuestas que están haciendo. O sea, que haya el doble de plurinominales, pues hay que preguntarle a la gente qué opina de eso. De que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora. Entonces, México es una democracia. Hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no estamos de acuerdo. Y se permite a todos participar, dialogar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble a los plurinominales. Pues justamente lo que estamos planteando es que estas listas de plurinominales pues no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, que hay minorías que deben tener participación en el Congreso, por supuesto, pero sí es muy importante pues la esencia del voto popular. Gracias. Por cierto, nunca dijeron nada cuando el fraude electoral del 2006 o cuando la compra del voto del 2012, ni en el 88. Sí.
Buen día, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle, Presidenta, si el avance del 75% en vivienda para el bienestar es sobre la meta de 2025 y qué representan este avance de 138,000 viviendas. Bueno, son 300,000, dijiste, Octavio. Pues ya se pasó de la meta, Octavio, del 2025 para contratar. A ver, está en este momento, son 1,100,000 viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. No quiere decir que sean las únicas viviendas que se van a construir. Son viviendas que tienen como meta atender a las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Ese es el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. 1,100,000 viviendas para los que menos tienen, para los que ganan menos de 2 salarios mínimos. Una parte la atiende el Infonavit, que son aquellos que están afiliados al Infonavit. Otra la atiende Conavi, que es para todos aquellos que no tienen seguridad social, y otra Fobiste, que también está entrando a la producción de vivienda. ¿Qué se necesita para hacer vivienda? Pues predios. Se necesita terrenos para poder construir vivienda. ¿Qué características queremos de estos terrenos? Pues que no estén alejados de la población, como se hizo en alguna época en donde estaba lejísimos y tenías que ni transporte público había y tardabas 3 horas para poder llegar a tu trabajo. Eso no queremos que ocurra, sino que estén cerca de los lugares de población. Entonces hay un avance muy importante en el número de terrenos que tenemos para la construcción de vivienda. Algunos los han donado municipios, otros los han donado los estados, otros son terrenos federales y otros son terrenos privados, que ya sea que se adquieren o también se les invita a que ellos participen en el programa de vivienda de menos de 2 salarios mínimos junto con el Infonavit. Esa es una. Luego ahora la otra. Para todos aquellos que ganan más de 2 salarios mínimos están los créditos normales del Infonavit, que también se están facilitando para que pueda haber mayor construcción de vivienda y otros esquemas que también estamos desarrollando. Ahora, de la construcción del 2025 a las viviendas que nos comprometimos, que son 186,000, ¿cuál es el avance? El avance de 286,000, de los 186,000, perdón. Se tienen todos los predios, ya inició la construcción y como ven la mayoría está en limpieza de terrenos, algunos ya inició su construcción. O sea que podemos decir que de la meta del 2025 de 186,000 viviendas por lo menos, ya están todos los predios y ya inició la construcción. Gracias, Presidenta. Y cambiando de tema, desde hace varios meses, doctora, se ha hablado mucho de las presuntas campañas anticipadas y violaciones a las leyes electorales que andan cometiendo por ahí funcionarios públicos. Sobre este tema llama mucho la atención el caso de la senadora potosina del Partido Verde, Ruth González, quien en los hechos y por lo que se puede escuchar y ver, ya se asume como la sucesora en el cargo que hoy ocupa su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo, pues en los eventos que preside por todo el estado, de supuesto apoyo para los ciudadanos, en los que es acompañada por un enorme grupo de funcionarios locales, pide a los ciudadanos, y cito, apoyar la continuidad en la elección de 2027 para que continúen los apoyos que hoy entrega el gobierno del estado. Presidenta, su opinión sobre este caso o quizás algún mensaje respetuoso a la senadora Ruth González para que detenga ya el uso de los recursos de San Luis Potosí para coaccionar de forma adelantada el voto a su favor en un proceso electoral para el que todavía falta muchísimo tiempo. Pues no es a ella, es a todos los que quieren participar en las elecciones del 2027, sobre todo a gobernador, gobernadora, pues que tomen en cuenta los tiempos electorales. Pero su opinión, Presidenta, ¿están usando recursos del Estado? Pues que se revise, ¿no? En ningún caso debe usarse recursos públicos, ni deben adelantarse. Son muy claras las reglas electorales. Bueno, comentarle los videos, ahí están, lo hace continuamente, pide apoyo por la continuidad de los programas que hoy da el Estado, Presidente. Que no se adelanten y que no se usen recursos públicos. A ella y a todos los que quieran participar.
Y ya para terminar, Presidenta, si tiene conocimiento de que columnistas y especialistas en finanzas han denunciado que el departamento jurídico de Cibanco, que está intervenido en este momento por la Comisión Nacional Bancaria, pues anda promoviendo suspensiones en un juzgados federales para pues sustraer recursos de manera ilícita, presuntamente para enviarlas a cuentas de accionistas o empresas asiáticas, como lo señala el propio Departamento del Tesoro, situación por la que se encuentra en este momento intervenida el banco, Presidenta, y nos dimos la tarea de corroborar si lo que estos columnistas mencionaban era verdad, y sí, descubrimos que la jueza federal Ruth Hagee otorgó una suspensión al banco, la número 107/2025, para pues otorgar esta suspensión. Y como dato, uno de los abogados que promovieron esta suspensión fue subdirector jurídico de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, se llama Alfonso Gaiti Rojo, y pues era la mano derecha de Lozoya, Presidente. Está buena la información. Ahí están las pruebas, si gusta, si no los conocía, Presidenta. Cualquier persona tiene derecho a defenderse, poner las demandas o solicitudes frente a un juez. Hay que ver en particular este caso, ¿no? Lo que sí es que la Secretaría de Hacienda está haciendo un trabajo extraordinario, y no solamente dicho por la presidenta, sino por los bancos de México. Está haciendo un trabajo muy bueno para garantizar tanto a los ahorradores, a quien tiene recursos en estos bancos o en la casa de bolsa, y garantizar también el sistema financiero nacional. Está haciendo un excelente trabajo. ¿Revisaría este caso, Presidenta? A ver si pues tienen que revisarlo. Porque el Departamento Jurídico de Cibanco tendrá que revisarlo Secretaría de Hacienda, la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, Presidenta. Sí. Aquí. Yo creo que ya terminamos con este. Voy a pasar para cerrar un reconocimiento a muchos deportistas mexicanos que han ganado premios muy importantes, poniendo en alto el nombre de México, para cerrar. Presidenta, buenos días. Ya nos comentaba que se estableció un esquema de trabajo entre México y Estados Unidos después de que se anunció esta carta del presidente Donald Trump. Preguntarle cuándo será la próxima reunión entre ambas autoridades, si va a ser en Washington, si nos puede dar la fecha, y también preguntarle si en esta delegación mexicana estaría el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ya les vamos a ir informando poco a poco. Ok, también preguntarle cómo va a ayudar la Federación en este tema de los despojos de vivienda en la Ciudad de México y el Estado de México. Hoy en el Heraldo de México se publica que el gobierno de la Ciudad de México ha recuperado 3 inmuebles desde que inició la operación del Gabinete de Despojos. La pregunta es… ¿Cómo va a apoyar la Federación para Estamos la apoyando recuperación en de todo. vivienda? El tema de despojos es principalmente un tema estatal de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados, a menos que sea un predio federal. O que haya una autoridad federal involucrada. Entonces, y apoyamos en todo lo que se requiera por parte del Gabinete de Seguridad, sobre todo en investigación, inteligencia, lo que se requiere. Ok, presidente, ya la última pregunta también, si nos puede comentar cómo van los trabajos de este grupo que nos había comentado que va a redactar esta reforma electoral. Ya, no coman ansias, poco a poco, cosa por cosa. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos con el video y cerramos el día de hoy. Ya. En la semana sí, tenemos varias reuniones con empresarios, además de las reuniones que tenga los secretarios, pues para trabajar conjuntamente siempre en este tema. El día de hoy me reúno con el Gabinete de Hacienda y Economía para poder hacer pues nuestro plan, que ya está muy avanzado en estas semanas, y ya después, normalmente me reúno con ellos los lunes, desde las 10 de la mañana, y también en la semana, ya les informaremos, pero estamos trabajando muy de la mano.